Hola, muy buenas tardes. El Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados les da pues la más cordial bienvenida a este conversatorio que se denomina Observación Electoral con. Y en esta emisión de colaboración vamos a tener a dos expertos en observación local, en observación internacional y también de mecanismos de participación ciudadana. Nos acompaña Mariana Vega Aro de la Fundación MOSE, Carlos de la Cruz, secretario técnico de la Misión México Observa, nuestro maestro Ernesto Ramos Mega, que es integrante de la Academia Electoral del COMAP, y una servidora, Teresa Gesell Pimentel, integrante también de la Academia Electoral del COMAP. Bienvenida, Mariana, bienvenidos. Voy a presentar un poco la trayectoria de nuestros invitados y de nuestra invitada. El caso de Mariana Vega, ella cursó estudios de literatura en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido editora de revistas político-culturales, autora de libros sobre política y asesora en la Asamblea Legislativa y en la Cámara de Diputados. Es observadora electoral desde el año 2000 y en Fundación MOSE fue coordinadora de asesores y de los programas de derechos político-electorales de las personas con discapacidad y de voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Actualmente trabaja como asesora para editoriales mexicanas y desde 2016 es presidenta de la Fundación MOSE. Bienvenida, Mariana. Gracias por acompañar al COMAP. Gracias, y Carlos de la Cruz, que él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, especialista en análisis político, maestro en Gobierno y Administración por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha ocupado distintos cargos en la Administración Pública Federal, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como investigador en la Cámara de Diputados. Además, es especialista en observación electoral y participación ciudadana. Como observador electoral, ha presenciado elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, en distintas entidades de la República Mexicana y procesos consultivos en la Ciudad de México. Desde 2015 está acreditado como observador internacional con la OEA, integrando algunas misiones de observación electoral con ese organismo, y actualmente funge como secretario técnico de la Misión México Observa, que es una iniciativa ciudadana en el que convergen distintas organizaciones de la sociedad civil interesadas en la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Y que nos da mucho gusto que estés con nosotros, Carlos, porque el COMAP también es integrante de la Misión México Observa. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Y bueno, se encuentra también el maestro Ernesto Ramos Mega. Él es maestro en Derecho, especialista en Derecho Electoral, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es asesor e investigador en temas electorales, es miembro fundador y secretario del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados, o sea, del COMAP. También bienvenido, querido maestro, a este conversatorio. Muchas gracias, maestra. Es un gusto. A la orden. Bueno, pues vamos a hablar hoy en nuestro primer tema sobre la observación electoral, y en esta primera intervención me gustaría abrirla para que nos cuenten un poco, Mariana y Carlos, sobre su trayectoria en Fundación MOSE y sobre la trayectoria en la Misión México Observa, y cuáles son los trabajos de observación electoral que han realizado al interior de sus fundaciones, ¿no? Empezaría con Mariana, por favor, Mariana. Gracias, Tess. Bueno, MOSE nació en 1994 en respuesta a la necesidad de contar con observadores electorales ciudadanos. Había ya algunas organizaciones que estaban trabajando el tema desde 1988. En el 94 confluyen una serie de intelectuales que decidieron formar la Fundación Movimiento por la Certidumbre AC, que nos conocen más por las siglas de Fundación MOSE. Y de entonces a la fecha hemos observado tanto elecciones locales como elecciones federales en distintos estados de la República. También hemos participado y observado algunos de los procesos electorales mexicanos, pero que se desarrollan en otras partes del mundo. Tenemos representación actualmente en Estados Unidos y en Canadá y en distintos estados de la República Mexicana. Nuestra experiencia se centra obviamente en la observación electoral, pero como parte de la construcción de ciudadanía, que es a lo que se dedica la fundación en sí.
a la construcción de ciudadanía y a la participación ciudadana, y consideramos a la observación electoral como parte fundamental de estas dos. Yo en lo personal, desde el año 2000, funjo como observador electoral, me inicié en la Fundación MOCE, de hecho, y después comencé a trabajar en algunos otros temas, hice algunas propuestas, hasta llegar a ser coordinadora de asesores. Y ya estando yo dentro de la coordinación de asesores, en el 2005, cuando México entra a las Naciones Unidas para trabajar el tema de derechos político-electorales de las personas con discapacidad, yo propuse un proyecto a la fundación, lo aceptaron, la directiva lo aceptó, y desde entonces, 2005 para acá, observamos esa parte en las elecciones que no se observaba anteriormente. Y también hicimos una propuesta en 2006 para la observación del voto de los mexicanos residentes en el exterior. En aquel primer ejercicio, que fue un ejercicio muy fallido, no nada más para la observación electoral, sino también para la organización de las elecciones a nivel fuera de México, fue un ejercicio muy interesante que nos despertó mucho el análisis fuera de México, de cómo se desarrollaba el voto fuera de nuestro país. Y bueno, desde entonces lo observamos también. Y también nos hemos caracterizado mucho por la observación de los cultos religiosos, de la injerencia de los cultos religiosos en los procesos electorales dentro de un país básicamente laico, pero también nos pronunciamos por el derecho y al respeto al derecho y a ejercer otros cultos diferentes al católico, con lo que nos hemos encontrado con muchísimos problemas a lo largo de la historia de la Fundación. Pero actualmente yo creo que somos, si mal no me equivoco, por lo menos yo no sé de otra organización civil que se dedique a observar específicamente este punto de los cultos religiosos, no únicamente durante la jornada electoral, durante el día de la elección, sino en el antes, durante y después. Y pues a grandes rasgos eso es lo que hace la Fundación. Formamos parte también de la Misión México Observa, y pues hemos trabajado con muchas organizaciones civiles a lo largo de los años, en distintos proyectos, en distintas etapas. Hemos observado también consultas ciudadanas, hemos hecho análisis, pertenecemos al GNDM, que es una parte que engloba a toda la red internacional de monitores electorales, pertenecemos también a ella, y pues trabajando para construir ciudadanía, creo que más que nunca tenemos un papel fundamental para ser contrapeso de partidos políticos y para el respeto al voto, al derecho a participar en elecciones y al cuidado de las elecciones, sobre todo ahora en un contexto de pandemia. Eso sería lo que te diría, Tere. Muchas gracias, Mariana. Pues Carlos, por favor, apóyanos ahora con hablarnos un poco de la Misión México Observa. Sí, gracias, Tere. Fíjate, yo entré a la observación electoral hace años, casi por curiosidad, y después me fui adentrando un poco más y me fue seduciendo esta parte del activismo cívico que se hace desde las organizaciones. Participé en algunas, pero desde el 2015, desde el proceso electoral 2014-2015, coincidimos distintos compañeros, compañeras de algunas organizaciones y estuvimos yendo a hacer observación a distintas entidades de la República. En uno de estos viajes, que fue a una elección extraordinaria en el municipio de Centro, en Tabasco, estuvimos platicando de la pertinencia de conformar ya de manera un poco más formal y articulada un grupo de organizaciones de observación electoral que trabajáramos de alguna manera juntos y así poder potenciar nuestro trabajo. Digamos que ahí empezó a dibujarse esta idea y se fue aterrizando poco a poco en la idea de formar, primero fuimos el colectivo México Observa y posteriormente, ya platicando con Mariana y con algunos otros compañeros, decidimos adoptar el nombre de Misión México Observa, ¿no? Por la referencia un poco a la MOE de Colombia, que de alguna manera es la organización que en la región es una de las organizaciones que tiene más experiencia. Tuvimos oportunidad de platicar
con Alejandra Barrios, su dirigente, y ella fue la que también nos sugirió que adoptáramos una figura como esta. Y a partir de entonces, bueno, hemos venido trabajando de manera articulada, de alguna manera fortaleciendo la figura de la observación electoral, que muchas veces se ha utilizado de manera un poco distinta o para fines partidarios, para decirlo de manera clara, y nosotros hemos defendido esta figura que debe ser netamente ciudadana, y entonces pues estamos en esto dando la batalla para que en estas nuevas épocas, ¿no? Ahora con la pandemia, también lejos de desaparecer la figura, al contrario, ¿no? Nos reinventemos y encontremos juntos distintas formas temáticas de hacer observación, porque la observación electoral, hay que decirlo, es, además de una forma de participación, es un derecho que como tal tenemos los y las ciudadanas aquí en México, ¿no? Entonces, pues estamos en esto, la Misión México Observa ha tenido ya presencia en distintas elecciones, pero también presencia afuera de nuestras fronteras, ¿no? En donde hemos estado haciendo algunas articulaciones con colegas, por ejemplo, de El Salvador, ¿no? Donde tuvimos oportunidad de que nos invitaran a platicar hace un par de años de esta experiencia de la misión, y entiendo que por allá también ya se están articulando en un grupo. También hay que decir, allá en El Salvador tienen mucha experiencia en esto, nos dimos cuenta, y esta es la parte de la idea que tiene la Misión México Observa, no solamente hacer observación electoral aquí en el país, sino también extendernos más allá de las fronteras. Muchas gracias, Carlos. Pues ahora es el momento de que nos comentes, Ernesto, desde el COMAP. Muchas gracias, Tere. A ver, a nosotros nos parece fundamental la labor de las organizaciones de observación electoral, tanto las que manejan a nivel nacional, elecciones nacionales, locales y a nivel internacional, porque son elementos que, aunque poco a poco han perdido relevancia dentro del debate nacional, dentro de las noticias, dentro de la percepción ciudadana, en realidad es un trabajo constante, puede decirse incluso trabajo de hormiga, minucioso, de observación, consistente, en el cual tienen hallazgos muchas veces relevantes que cuando se reportan a las autoridades electorales, las autoridades o las minimizan o las postergan o las guardan en algún cajón para después hacer algo con ellas. Pero en realidad son representantes de la sociedad que tienen una misión fundamental, que es asegurarse de que las elecciones se lleven a cabo con los principios que deben realizarse, con procedimientos certeros, y de que los beneficiados sean la ciudadanía en general, no ni autoridades, ni partidos, ni políticos, ¿no? Entonces, dicho esto, a mí me gustaría hacerle una pregunta a cada uno para empezar, digamos, calentando motores. A partir de lo que nos dijiste, Mariana, me gustaría que nos pudieras contar cómo ven desde la organización de la que formas parte el proceso electoral de 2021 y 2024 desde el punto de vista justamente de cuidar la intervención de asociaciones e ideas religiosas dentro del proyecto político de cada partido, del propio gobierno y en las campañas electorales. Yo no recuerdo en realidad ningún discurso presidencial, por ejemplo, en el que se haya reiterado tanto, desde citas bíblicas hasta estampitas religiosas, en las cuales se hace una difusión sin empachos de creencias religiosas desde la figura presidencial y pensando en que eso podría llegar hasta las campañas electorales, hasta los periodos de precampañas, campaña electoral y similares, tanto en las elecciones que vienen el próximo año como en las siguientes. Y por otro lado, Carlos, me gustaría que nos contaras también, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles son los principales retos o diferencias que han encontrado en las misiones de observación, tanto internacional como locales? ¿A qué se enfrentan?
y cómo van solucionando esos dilemas. Muchas gracias. Mar, por favor. Ok, gracias. Bueno, ¿cómo vemos nosotros en la Fundación el tema de las elecciones de 2021 y 2024? Muy complicado, en un escenario que no habíamos vivido nunca antes, porque la referencia más cercana que tenemos de una pandemia en tiempo electoral, si no mal recuerdo, fue con el ébola, y no tiene mucho que ver porque era una zona, estaba muy focalizado el problema, a diferencia de ahora que es una pandemia mundial y que creo que nunca nos había tocado vivir una cosa similar a esta. Entonces, hemos tenido procesos electorales a lo largo de este año, desde que la pandemia comenzó, en América Latina, que han tenido que ir postergando y postergando y postergando la fecha de realización de sus procesos electorales. Y esto, nosotros me parece que tendríamos que aprender mucho, dado que nuestro proceso electoral, si bien arranca ahora en septiembre de este año, en realidad todos lo sabemos, quienes estamos en todo el ajo de las elecciones, el numerito empieza en realidad más o menos por ahí de diciembre, enero, ¿no? Pero vemos complicados escenarios, vemos muy complicada la autoridad, gobiernos que no atinan ni desatinan, en los que no se cree, que la gente no cree en lo que les están diciendo en el tema de la pandemia, y que esto de alguna manera no tienes forma de no llevarlo a lo electoral, de no llevarlo al escenario político, dado que se contradicen aquí, se contradicen acá, acá nos dicen una cosa, acá nos dicen otra, salgan, pero no salgan, regrésense. Entonces todo este rollo, siento yo que está perjudicando la percepción de cómo ve la gente. De por sí a los políticos en México los tienen súper satanizados. Entonces ahora me parece que enfrentan ellos mismos un escenario que no acaban de saber cómo manejar, que no encuentran la manera de manejarlo. Y están provocando con ello mayor división social, que se va a traducir en un voto de castigo, en un voto dividido. Y además de que, lo digo con todo respeto, pero por lo menos en la Fundación no vemos realmente un control de daños o una manera de llegar a organizar, a administrar, a llevar a cabo las elecciones por parte de las autoridades electorales. Me parece que estamos en un escenario como ciudadanía, como electorado, como votantes, en un escenario donde por un lado tenemos una desorganización terrible a nivel gobierno, en los 3 niveles de gobierno, y por el otro lado tenemos también una desorganización terrible en las autoridades electorales, en las instituciones que se supone que van a salvaguardar la elección y el resultado de la elección. Más adelante, a mí me gustaría comentar algunas otras cosas que hemos estado observando al respecto, junto con la Misión México Observa, pero en el tema que tú comentas de lo de los cultos religiosos, tiene mucho que ver también con la pandemia. Venimos arrastrando del 2000 para acá a políticos que se presentan llevando la cruz dentro del Congreso, ¿no? Por un lado. Por otro, que sin empacho alguno van a las misas y se presentan en misas. Está bien, todos somos seres humanos y todos tenemos nuestro corazoncito de un color o nuestra intención religiosa de otra o no la tenemos, pero me parece que no debemos de olvidar que vivimos en un estado laico, nos guste o no nos guste. Es un estado laico donde todos estamos obligados a respetar las creencias y las no creencias de los demás, pero particularmente desde el Ejecutivo. Y me parece que no ha sido así, que un gobernante está obligado a gobernar para toda la gente. Hayas votado o no hayas votado por él, estés de acuerdo con él o no estés de acuerdo con él, no es todo, o todos contra mí o todos conmigo, ¿no? Creo que tenemos libre albedrío y que tenemos poder de decisión. A nosotros nos pareció terrible lo de la estampita, porque también eso denota, ya oí la campanita, también eso denota mucho desconocimiento como ciudadanía de hasta dónde sí podemos creerle a los políticos y hasta dónde no. Y es un tema de fe y de creencias que me parece no se debería de abusar en un país como el nuestro, ¿no? Carlos, por favor. Sí, gracias. Mira, Ernesto, hay varias cosas que hemos identificado, pero yo resaltaría como la principal en cuanto a los retos o a las dificultades que encontramos en el ejercicio de la observación electoral, el desconocimiento propio de la figura.
por parte de la ciudadanía. En realidad, es una figura que por ejemplo, en México desde el 93 existe el reconocimiento oficial de la figura de observación electoral. Y a pesar de su contribución y que esta ha sido importante para transparentar los procesos electorales, en algunos casos, la verdad es que sigue siendo una figura desconocida, al grado de que cuando estamos en el ejercicio como tal, en la calle, haciendo nuestra función, y sobre todo cuando hay controversias, la gente se acerca hacia nosotros pensando que somos funcionarios públicos, ¿no? Que somos parte de la autoridad electoral, y en muchas ocasiones tenemos que explicarles allí en corto que bueno, pues que somos también ciudadanos interesados en que todo marche de acuerdo a las reglas, ¿no? Entonces, esta creo que es una de las principales problemáticas que encontramos, porque además no es algo a lo que se le dé difusión, excepto cuando ya está muy cerca la jornada electoral, ¿no? Ya entonces la autoridad electoral ya invita a los ciudadanos a que se inscriban y se acrediten como observadores o observadoras, pero realmente no se le da un seguimiento, ¿no? Un segundo aspecto que resaltaría es la falta de objetividad por parte de los actores políticos. ¿A qué me refiero? Muchas veces, y sobre todo tanto en el ámbito nacional como en el internacional, un actor político que piensa que puede utilizar lo dicho por las observadoras electorales a favor, pues va a estar, ¿no? A favor precisamente de lo que estos digan. Sin embargo, la contraparte regularmente desacredita el trabajo de los observadores, ¿no? En las misiones de observación de la OEA lo vemos claro, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el 2016, en el tema del plebiscito constitucional, ¿no? allá en Bolivia, que me tocó estar por allá, que perdió en esa ocasión Evo Morales, a pesar de que de manera constante habían habido misiones de observación en procesos electorales en Bolivia, esa ocasión como perdió, la autoridad empezó a cuestionar el informe que dio la OEA, y no se diga pues en el proceso pasado en ese mismo país, ¿no? Esto también lo vemos reflejado aquí a nivel nacional, ¿no? Muchas veces hay partidos políticos o actores políticos que desconocen los informes o los hallazgos de la observación electoral. Y no se diga hoy, en el proceso previo al proceso del 2018, hubieron manifestaciones de actores conocidos que desconocían de facto, ¿no? Lo que iba a ser los observadores electorales, porque decían que estaban a favor de cierta fuerza política, ¿no? Entonces, eso tampoco ayuda mucho. Y también, si recordamos, igual, en el proceso pasado aquí en México, el proceso federal pasado, hubieron invitación a observadores internacionales que claramente sí traían un sesgo ideológico, y entonces ese tipo de cosas confunde muchas veces también a la ciudadanía. Eso yo resaltaría como parte de los retos. Y uno que no podemos dejar de lado, pues es el tema de la falta de recursos para hacer esta labor, porque es una labor ciudadana, voluntaria, cívica, ¿no? Que no cuenta con recursos más que los propios generados por las organizaciones en muchos de los casos, o la mayoría de los casos,
Y entonces, cuando uno invita a otras personas para que se acrediten y participen como observadores electorales, muchas veces preguntan que si va a haber una retribución económica. Y bueno, pues aquí ahí es donde entra la parte de la seducción cívica, yo digo, ¿no? Hay que seducir al ciudadano y hacerle ver que es una forma de participación y que no necesariamente lo tengan que ver como un medio de obtener un recurso. Esto me lleva a otro de los retos, ¿no? Que es cuando los partidos políticos acreditan a militantes o a simpatizantes como observadores electorales, y ahí sí les dan un pago, ¿no? Les dan un pago. En el 2015 en Chiapas, en el proceso de Chiapas, por ejemplo, hubo gente que se nos acercó a preguntarnos si sabíamos en dónde iban a dar el pago que les habían prometido, ¿no? Gente que estaba con acreditación de observadores. Entonces, son distintas las problemáticas que se presentan para la figura de la observación. Sin embargo, yo creo que todos y cada uno de nosotros que participamos como observadores estamos acá porque hemos visto también los beneficios y la satisfacción que te deja contribuir un poco en estas cuestiones cívicas y democráticas, y no solamente quedarse como espectador o en el mejor de los casos como votante, ¿no? Nada más. Es una forma de ampliar nuestra contribución, nuestra participación, y la verdad que a título personal también experiencias, ¿no? Son experiencias bien bonitas cuando está uno en el campo, y yo siempre he dicho que el observador electoral es una suerte como de cronista también, ¿no? Hablando más literariamente, porque pues vas, ¿no? Registras cosas, agudizas tu sentido de la vista para checar algunas cosas que están ahí y que tal vez otros no ven, y después lo plasma uno en un informe, ¿no? ¿Qué es eso, no? La reconstrucción narrativa de lo que vimos en el campo. Entonces, como experiencias personales, profesionales, también es un área de oportunidad muy importante que muchas veces la mayoría de las personas desconoce y se lo pierde. Es correcto. Bueno, pues fíjense que justo hablando de las diferentes facetas de la observación electoral, normalmente creemos que la observación electoral se lleva a cabo cuando tenemos elecciones para algún puesto de elección popular. Sin embargo, hay otra faceta de la observación que a mí me gustaría mucho que nos compartieran al COMAP, sobre todo cuando vemos mecanismos de participación ciudadana, que no son novedosos en la Ciudad de México, llevan mucho tiempo los mecanismos de participación ciudadana, pero que los mismos ciudadanos tienen un desconocimiento tanto de los procesos como de la figura del observador electoral para estos mecanismos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Mariana desde Fundación MOCE y Carlos desde la Misión México Observa, me comenten un poco cuál ha sido esa intervención y cuáles son como las diferencias que se nota respecto de un proceso electoral ordinario. Mariana, porfa. Es que yo creo que son muchas, Tere, son muchas porque van a decir que yo le pego mucho a los institutos electorales, a la autoridad electoral, pero la verdad es que no, es que sí estoy convencida de que no puedes llevar a un académico que es un estudioso de gabinete a que haga observación electoral en campo. Creo que ahí de entrada tenemos que separar las dos cosas. El observador electoral definitivamente es un observador permanente, no nada más está durante los procesos electorales. Justamente por lo que tú estás comentando, todo el tiempo se están tomando decisiones en las ciudades, en los países, a nivel, la cápsula más chiquitita que son las alcaldías o que son los municipios, también ahí se toman decisiones y todo el tiempo se están sometiendo a consulta o como comentaba Carlos hace un momentito, de los plebiscitos y todo esto. Me parece que en ese camino a la propia autoridad electoral le hace muchísima falta enseñarle a la ciudadanía que son procesos diferentes.
que son no elecciones, sino que son tomas de decisiones diferentes en las que necesariamente tiene que haber participación ciudadana. Y son procesos que se observan de manera diferente, no los podemos observar de manera similar. Incluso tienen metodologías diferentes y hay muchas veces en que tratan de encajarte o de meterte al mismo modelo de metodología de observación, sean consultas ciudadanas, sean plebiscitos, sean elecciones, sean incluso, yo tuve oportunidad, la Fundación trabajó durante muchos años con, antiguamente Casas Geo, y lo que hacíamos nosotros era ir a los desarrollos habitacionales a enseñarle a la gente a convivir. A la toma de decisiones tenía que ser el respeto a los derechos, a dónde comienzan mis derechos, dónde comienzan también las prohibiciones, hasta dónde puedo yo y a partir de dónde ya no puedo porque estoy invadiendo el derecho del de al lado. Y fue un ejercicio muy interesante porque nos permitió entender que no podíamos llevar la metodología de la observación electoral a estas pequeñas células ciudadanas, células que nosotros le llamamos de hecho células sociales en aquella época, que son pequeños grupos de gente a los que también les tienes que enseñar a tomar decisiones. Si la autoridad electoral entendiera esa parte, creo que podrían enseñarle a la ciudadanía la diferencia entre los distintos procesos de elección, de decisión. Y es un tema que también tendría mucho que ver en la capacitación. Me voy a quedar bien corta de lo que te quería comentar, pero Sí, es que sí, es un tema que abarca muchísimas cosas, que lo vemos y decimos, ah, ya viene la consulta ciudadana de tal cosa, o ya viene el plebiscito por allá, y vamos a observar exactamente igual, con las mismas metodologías, con los mismos mecanismos, con los mismos procedimientos que utilizamos para un proceso, y no puede ser así. Pero la autoridad electoral, que desgraciadamente es la que capacita al observador electoral, porque estamos acotados a que nos va a capacitar el área de capacitación electoral del Instituto Electoral local o federal, que de lo que menos saben es de observación electoral, y nos capacitan como funcionarios de casilla. Tampoco el funcionario de casilla puede ser el mismo el que está en una elección que el que está en un plebiscito, que el que está en una consulta ciudadana. Me parece que desde ahí de raíz, tendríamos que pedirle a la autoridad electoral que haga esta diferenciación, esta distinción, para que a la vez, a la hora de capacitar al observador, fíjate que también hay distintos procesos que se observan de manera diferente, pero el problema es que nos capacitan siempre, todos los años, en toda elección la capacitación es la misma. Vayas a observar lo que vayas a observar. Y ahí las organizaciones civiles, pues, cada quien pues jala agua para su milpa, y cada quien tiene que comenzar otra vez de cero, armar tu metodología de cómo voy a observar cada proceso, porque además cada proceso es diferente al que observaste el año pasado o al que observaste hace unos meses o el local en relación con el federal. Ya hasta ahí la dejo. Gracias, Mariana. Carlos, por favor. Sí, mira, Tere, es muy interesante el tema de observar esos ejercicios consultivos, ejercicios de participación ciudadana que efectivamente son diferentes a los procesos electorales, ¿no? Aquí en la Ciudad de México contamos con el presupuesto participativo, ¿no? Desde el 2011 tenemos de manera anual el presupuesto participativo, que es presupuesto que en el 89 se creó allá en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y que a partir de ahí tuvo mucho éxito alrededor del mundo, porque era una forma de involucrar de manera directa a la ciudadanía en los asuntos públicos, en la toma de decisiones sobre en qué destinar una parte de los recursos del municipio, de la alcaldía. Aquí a nosotros el presupuesto participativo nos llegó desde el 2011, insisto, y cada año se ha llevado a cabo esta consulta organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sin embargo, los niveles de participación son muy bajos. Son muy bajos, alrededor del 3%, y solo, como fue la más reciente edición, cuando coinciden con la elección de comités vecinales, ahora llamados comisiones de participación comunitaria, es cuando sube un poquito más, pero no mucho, al 10, al 11%, es lo que llega a subir. Entonces, de ahí también la importancia, ¿no?, de observar estos ejercicios. ¿Por qué?
porque al ser un universo más reducido de quienes conocen este tipo de instrumentos, es muy fácil o muy tentador para ciertos personajes, actores políticos, cooptar esos mecanismos de participación ciudadana para sus fines. Concretamente, ¿no? Hemos registrado desde hace varios años que algunos delegados, ahora alcaldes, hacían un cierto, vamos a llamarlo así, proselitismo, o movían a ciertos líderes a efecto de que los proyectos del presupuesto participativo, que es un derecho de la ciudadanía para mejoras de su colonia, fueran, que los proyectos que ganaran fueran aquellos que tienen que ver con acciones o servicios que de por sí son obligación de la propia delegación o alcaldía suministrar, ¿no? Entonces, la importancia de observar justamente estos ejercicios por parte de la ciudadanía radica en ello, de señalar cuando se detectan estas prácticas antidemocráticas, ¿no? Cuando se pervierten este tipo de formas de participación ciudadana. Y lo hemos registrado, ¿no? Hemos estado registrando de manera constante desde hace ya por lo menos 5 años, ¿no? Este tipo de prácticas aquí en la Ciudad de México, y muchas veces también errores de la propia autoridad electoral, errores, omisiones o algunas situaciones. Yo nada más pongo sobre la mesa algo que observamos el año pasado en la consulta del presupuesto participativo del año, más bien antepasado, porque el año pasado no hubo, se pasó hasta este año, y que le dimos seguimiento este año, que tiene que ver, por ejemplo, con las cuestiones de los proyectos ganadores que se registran en las mesas de recepción de votación, pues son unos, es decir, la cantidad de proyectos que se votan, son unos que no han coincidido con los registrados en el sistema oficial del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también es interesante y es importante que las observemos, porque al final estamos hablando de que son ejercicios, insisto, netamente ciudadanos, en donde se decide de manera directa recursos, tienen distintas filtraciones de las cuales pues hay que tomar nota y hay que señalar. Muchas gracias, Carlos. Ernesto, por favor. Sí, Tere, muchas gracias. Han dicho cosas muy interesantes. Yo creo que como el reloj de Tere nos indica, no nos alcanza el tiempo para todo eso, pero yo quiero hacerles 2 preguntas en este momento y luego una antes que me parece fundamental antes de cerrar el programa. Pero en este primer momento me voy a enfocar en lo que acaban de decir. Primero, los observadores electorales, como decía en algún momento, son o deben ser cronistas o deben ser científicos sociales. ¿A qué me refiero con esto? Un cronista va por la calle narrando lo que encuentra, hace observaciones específicas, digamos en este caso de casillas, en municipios, etcétera. Y un científico social, si toma ese papel como observador electoral, pues tendría una metodología estricta, algunas ideas o hipótesis preconcebidas con las que llegaría a una elección después de una investigación bibliográfica o legal, etcétera, y después a partir de observación de una muestra, que podría ser representativa o no, podría ofrecer conclusiones generalizadas, ¿no? Eso por un lado. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de ustedes, ¿en dónde se ubicarían? Y que nos cuenten un poco la metodología que han utilizado en los procesos en los distintos procesos electorales o electivos para llevar a cabo sus tareas. Y en un segundo momento, si nos pueden comentar algo justamente de lo que acabas de hablar, Carlos, dentro de la Ciudad de México. Este tema del presupuesto participativo es fundamental, no tiene mucha difusión, la participación es muy baja, pero se manejan millones y millones de pesos del presupuesto ahí que, como has dicho, hay denuncias o hay ideas
de que los líderes del ayuntamiento, las personas a cargo del ayuntamiento, pues buscan que se enfoquen a tareas que ya tienen que hacer por obligación, como, no sé, pavimentar o luz, ¿no? Que es básico, los servicios básicos, y lo que comentas ahora de que se votan unas cosas y resultan que finalmente aparecen otras en la plantilla de opciones para los ciudadanos. ¿Qué tanto lo han observado? ¿Esto es algo sistemático? Y dentro de los informes que ha hecho la autoridad o qué podría hacer la autoridad en adelante. Gracias. Por favor, Mariana. A mí me resulta muy interesante tu pregunta, que qué utilizamos, si el método científico o el de cronista ciudadano. Yo creo que son las dos. Yo creo que es un ente tan extraño el observador que tenemos que manejar, hacer una mezcla de las dos cosas. Porque tanto tenemos que estar en campo, pero no podemos llegar al campo si antes no hicimos estudio de lo que ha llevado a que tengamos las elecciones que tenemos. Por lo general, las organizaciones civiles, el caso de la Fundación MOSE, por ejemplo, nosotros hacemos retrospectiva electoral antes de llegar al día de la elección, porque tenemos que ver cómo se movieron todo el entorno político, no nada más lo que se refiere a partidos y a gobernantes y demás, sino también a la ciudadanía, porque si entendemos que dentro de la política tiene que ver también la economía, tiene que ver todo el andamiaje de una ciudad o de un país y lo que mueve tanto el desarrollo en la parte social, en la política, en la económica, hasta en la educativa tiene que ver. Entonces, sí necesitamos hacer un estudio muy específico de lo que queremos observar. Hay organizaciones civiles actualmente que observan absolutamente de todo y no puede ser ajonjolí de todos los moles. Tienes que observar y enfocarte qué quiero observar y a qué se va a enfocar mi organización civil a observar. Como ciudadano lo puedes hacer de todo y observar desde a la vecina del frente o lo que tú quieras, pero puedes observar cualquier cosa como ciudadano. Como organización civil, necesariamente tienes que tener una metodología, tienes que tener un proceso y un procedimiento, o varios procesos y varios procedimientos. Por ejemplo, MOSE no manejamos la misma metodología para cultos religiosos, no la manejamos para derechos político-electorales de personas con discapacidad, y eso no lo manejamos la misma metodología para el día de la elección y tampoco para el después de la elección, cuando vienen todas las impugnaciones. Tenemos que manejar distintas cosas. Cuando yo llegué a la fundación tenía 12 programas de observación electoral. Era una locura. Pero habían grupos que observaban, estaba el grupo de especialistas en cultos religiosos, el grupo de especialistas en el extranjero, el grupo de especialistas en el entorno social, el grupo de especialistas en medios de comunicación, hasta que llegó un punto en que dijimos, no podemos atenderlo todo, tenemos que enfocarnos en algo, porque a final de cuentas el interés de la observación electoral, sea en elecciones, sea en consultas, en lo que sea, si nosotros observamos, podemos observarlo todo, pero necesitamos hacer un informe de lo que observamos. Tenemos que llegar a un punto donde de lo observado, nosotros lo que detectamos fue esto, esto y esto, y qué proponemos para mejorar, porque si no incidimos y si nuestra meta no es llegar a incidir en las políticas públicas, en las legislaciones, en las formas de hacer gobierno e incluso en la forma de participación ciudadana o de construir ciudadanía, de educación cívica y todo lo que tiene que ver alrededor de, entonces no tendríamos razón de ser. Por eso me parece que tenemos que mezclar las dos cosas. Tenemos que narrar lo que vimos, pero tenemos que sustentar lo que vimos en un estudio previo de cómo se movieron las distintas esferas que tienen que ver, que aterrizan a las elecciones. En 2006, uno de los ejercicios más interesantes que yo vi, lo trabajamos de la mano con el Tribunal Electoral y fue cómo incidieron de alguna manera hasta los colores de los anuncios de televisión en época electoral. Recuerdo que sancionaron terriblemente a una empresa de jugos porque salían con un árbol gigantesco y una ardillita que salía por ahí, pero el fondo era azul y luego le pusieron el fondo azul con blanco. Entonces, el Tribunal Electoral, bueno, vinieron partidos que pidieron al Tribunal Electoral y acabaron sancionando por el uso del color azul y blanco. Cuando nosotros fuimos a Guadalajara, Jalisco, esto fue en 2003, me parece, en la intermedia,
estando dentro de una iglesia, no puedes entrar con tu casaca de observador no, tienes que entrar más discreto al templo. Y recuerdo así muy bien que había un prelado, había un sacerdote que estaba dando la misa, era día de la elección ese día, y vayan a votar, hijos míos, y agarró la hostia, porque el pan partido es Dios. Entonces, eso corres y lo registras, porque no le puedes ir a tomar foto al pobre sacerdote y partiendo, no, tienes que ir a registrarlo. La fundación, y eso es algo que yo tengo el orgullo de que yo lo llevé a la fundación, porque mi formación es de escritora, de que los informes fueran un poco menos técnicos, y nosotros hicimos un libro que se llama El recuento de los daños, y lo hicimos con testimonios de observadores, de políticos, de gente del extranjero. Hicimos este informe, pero más narrado a manera de crónica. Y fuimos separando los distintos proyectos que teníamos de observación. Y eso nos permitió encontrar esa vuelta de tuerca a los informes tan técnicos que a final de cuentas no sirven para nada. Pero tú dijiste algo muy cierto al principio, y que al día de hoy quien diga que no sigue pasando, miente. Todavía el día de hoy nuestros informes acaban en los cajones de la propia autoridad electoral, nadie les hace caso, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar más fuerte, y por eso la existencia de la Misión México Observa, porque a uno no nos escuchan, pero en grupo es más fácil que podamos incidir de alguna manera en las elecciones o los ejercicios de participación ciudadana. Muchas gracias, Mariana. Carlos, por favor, tu comentario. Gracias. Ernesto, cuando yo me refería hace un momento a que los observadores electorales somos una suerte también de cronistas, lo decía también en el sentido de cuando nosotros nos enfrentamos a esta problemática que decía yo de seducir a otras personas, a otros ciudadanos, ciudadanas, de que participen en la observación electoral, ¿no? Entonces, me refería en ese contexto un poco de comentarles que también a título personal queda esa parte, esa experiencia que al final los nutre, porque la observación electoral y la observación de procesos consultivos o participativos forma parte de este universo que le llamamos la construcción de ciudadanía o la educación cívica, ¿no? Porque se van generando valores al hacer ese ejercicio. Sin embargo, coincido también con Mariana, es combinar un poco las dos partes. Martín Caparrós, el escritor argentino, que es reconocido por sus crónicas, muchas veces ha señalado que la crónica es el oficio del cazador, ¿no? Que hay que salir a la calle a ver qué es lo que se observa, y entonces brinca ahí el suceso, el fenómeno, la situación, que, qué bueno que estaba yo aquí para tomar nota de este suceso y después comentarlo. Pero efectivamente, necesitamos un método, una metodología que nos convierte también en más una suerte de antropólogos sociales, ¿no? Porque llevamos a cabo la observación directa como parte del método social, ¿no? La observación directa para obtener datos empíricos que de otra manera no se pueden obtener. Sin embargo, también está la parte de la investigación documental previa al ejercicio mismo de la observación, y posterior ya a lo que se le llama el análisis de gabinete, ¿no? Donde se conjuntan ambas cosas. Efectivamente vemos si nuestras hipótesis, que vienen siendo las temáticas de observación, como bien dice Mariana, nos tenemos que enfocar en 2, 3 aspectos, no podemos observar todo, y a partir de ahí establecer nuestra metodología, ¿no? Incluso los cuestionarios que muchas veces utilizamos deben de estar diseñados en base a esas temáticas que vamos a observar, no pueden ser cuestionarios generales, ¿no? Entonces ya en este análisis de gabinete es donde se conjunta todo esto con el objetivo de la observación, ya sea electoral o de procesos participativos, que es el de verificar que estos se lleven a cabo conforme a las reglas, que los actores involucrados respeten estas reglas, y en un momento dado resaltar los hallazgos más representativos
que nuestra única arma en ese sentido son los informes que presentamos a la autoridad electoral o a la autoridad que se encarga de organizar estos procesos, porque desafortunadamente, ¿no? La observación electoral no tiene no es vinculante, ¿no? Y tampoco podemos señalar en el ejercicio propio de nuestra función, aunque estemos viendo ahí que se está cometiendo, por ejemplo, un delito electoral, no podemos decir, se está cometiendo, no tenemos esa figura. Decían los abuelos, los mirones son de palo, ¿no? Muchas veces es frustrante porque cuando estamos en campo y observamos ciertas cosas, lo que hacemos es registrarlos, pero de ahí la importancia, entonces, de sí hacer una buena consignación narrativa o como se quiera ver de esos sucesos, trasladarlos a nuestro informe, que esos son ya en datos duros para compartirlos con la autoridad y pues nada, la mayor parte de las veces coincido con ustedes, estos informes quedan en un escritorio. Sin embargo, aquí sí, pues es parte también de esta función, ¿no? De lo que le llamamos la incidencia. Y la incidencia tiene que ver con darle seguimiento a esas recomendaciones que nosotros hacemos, a esos hallazgos que documentamos y preguntar, ¿no? A la autoridad electoral, aunque muchas veces luego les caemos hasta mal, preguntar qué han hecho con ello, ¿no? Así funciona, de acuerdo a los principios de la observación, en este caso de la observación electoral internacional, así funciona, ¿no? Se dice que a través de un informe se hacen una serie de recomendaciones y después es ese trabajo, ¿no? De ver qué, en un momento, en un tiempo determinado, regresar para ver qué de esas recomendaciones se llevaron a cabo y si no, señalarlo. Señalar también que la autoridad, a pesar de que tuvo en sus manos este tipo de situaciones, de hallazgos, no las ha tomado en cuenta. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ha venido publicando, sacando una serie de publicaciones con informes de las organizaciones de observación, ¿no? Y en la medida de lo posible también hace la sistematización de los hallazgos de las distintas organizaciones en una matriz que después hace llegar a las distintas áreas del instituto de acuerdo a la materia que se haya observado. Bueno, esa es una parte, pero queda ahí. Entonces nosotros debemos darle seguimiento. Ya se dio un primer pasito, digamos. Bueno, esta autoridad, al menos esta autoridad local, hace esta sistematización, que hay que decirlo, yo no conozco que lo haga la autoridad federal, en este caso el INE, no tengo conocimiento, quizá lo haga, pero no tengo conocimiento de que haga esta sistematización y que entonces reparta a las distintas áreas estos hallazgos que hacen las y los observadores electorales. En el caso insisto, del Instituto Electoral de la Ciudad de México se hace, pero entonces es parte también de nuestra función darle seguimiento a esto. Y bueno, y pues es también parte de ir perfeccionando nuestras metodologías, ¿no? Decías tú, Ernesto, si éramos más cronistas o científicos sociales. Son las dos y las dos parten de observar, de consignar, de redactar y de saber transmitir, en este caso a través de los informes, lo que hemos hallado en el campo, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Oigan, pues la verdad es que ha sido súper interesante lo que hemos comentado y como siempre se nos va el tiempo muy, muy rápido. Seguramente estaremos haciendo otro programa sobre observación y nos dará mucho gusto invitarlos. A manera de conclusión, yo les pediría que nos apoyaran, por favor, con la respuesta de la pregunta del millón. Yo les haré una pregunta y seguramente Ernesto querrá hacerles otra pregunta, ¿no? Justo ahorita, en medio de una pandemia, hoy es 2 de julio del 2020, para que quede registrado
en medio de una emergencia sanitaria, en donde el mundo está en una crisis de atención a la salud, en una crisis obviamente en atención a todos los demás derechos como ciudadanas y ciudadanos del mundo tenemos. Por supuesto que la observación electoral es uno de los rubros que casi nadie toca si no es dentro del mundo electoral y de las instituciones. A mí me gustaría que nos comentaran cuál es el reto de esas instituciones, cuál va a ser la evolución o cómo tendría que transmutar la observación electoral para estos momentos de emergencia sanitaria. Esa es mi pregunta y Ernesto, me gustaría que hicieras la pregunta de conclusiones, por favor. Sí, a mí me gustaría que nos contaran, a partir de la observación que ustedes han hecho desde 1996 hasta acá, si han encontrado algún indicio de fraude electoral en las elecciones nacionales que haya influido en el resultado final de la elección. Y si creen que algo similar o creen que existen evidencias, indicios, etcétera, de que un fraude pueda existir en las elecciones de 2021 que pueda modificar el resultado electoral considerando la estructura institucional que tenemos el día de hoy. Muy bien, pues tenemos solo 3 minutitos para conclusiones. Mariana, por favor. En el caso de la pandemia, dado que es un contexto que era lo que comencé diciendo que es algo inédito que no le había ocurrido al mundo, me parece que se está dejando fuera en muchos casos a la observación electoral y que tendría que atenderlo más los institutos electorales, la autoridad electoral. Yo he estado atendiendo algunos de estos webinars y de los foros que han estado haciendo autoridad electoral, tanto en Ciudad de México como a nivel federal, y en algunas otras entidades, y la verdad es que dejan de fuera la observación. Yo siempre estoy machaca y machaca y machaca en las preguntas cuando son de ciudadanos y la observación electoral y qué se está pensando para la observación. Carlos lo dijo muy claro hace un momentito, y es que tenemos que transitar hacia otras metodologías en este sentido. Y me parece que es un reto que tenemos nosotros como observación electoral y que lo estamos analizando en la misión México Observa. Y en el caso de si hemos visto fraude electoral, yo creo que siempre vamos a encontrar una suerte de fraude electoral en las elecciones, dado que al día de hoy, de 2000 a la fecha que yo he sido observador electoral, yo no he visto una sola elección 2000, 2006, 2012 y ahora 2018, donde no hay injerencia de gobiernos y de partidos políticos. En la medida en la que los partidos no saquen las manos de los procesos electorales y realmente sean procesos ciudadanos, cosa que es totalmente utópica, habrá algún dejo de fraude electoral y siempre va a haber quien acuse fraude electoral aquí, allá o acullá. Es muy difícil que el observador electoral diga, sí, sí hubo o no, no hubo. Cuando hicimos en 2006 el libro del recuento de los daños, básicamente lo que dijimos es que sí, hubo fraude electoral, claro que hubo fraude electoral, pero de todos contra todos, desde los empresarios, desde las instituciones electorales, desde los partidos políticos, desde los gobernantes en turno, desde el clero, o sea, hubo fraude en todos lados, creo que eso ocurre en todas las elecciones. Tenemos también que aprender a ubicar en su contexto real lo que significa la palabra fraude electoral, porque es muy fácil que los partidos y los gobiernos dicen, me cometieron fraude porque perdí, pero cuando gané ya no hubo fraude. Me parece que ahí es donde tenemos que aterrizar en un concepto real de lo que es fraude. Muchas gracias, Mariana. Carlos, tienes 3 minutitos para tu comentario de conclusiones, por favor. Gracias. Justo en este momento en el que las autoridades electorales federales, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se encuentran vulnerables y quizás hasta en peligro de permanencia, ¿no? Al menos algunos actores políticos se han pronunciado sobre ello y han cuestionado mucho su credibilidad, ¿no? Justo en este momento es cuando uno reflexiona que han estado dejando de hacer parte de su tarea, que es precisamente la construcción de la ciudadanía. Hace un rato yo decía, la observación electoral es parte de esta construcción de ciudadanía. Y si hubiera una sociedad un poco más informada, más participativa en estos temas, en este momento tal vez no sería tanto el riesgo de que uno u otro actor político se pronunciara sobre la credibilidad o no de estas instituciones, ¿no? Entonces,
Creo que es un área de oportunidad bastante importante ahorita de generar nuevas metodologías, como hemos comentado, utilizar las nuevas tecnologías, bueno, que ya no se necesitan nuevas, ¿verdad? Pero bueno, las nuevas tecnologías para esta función. Hay muchos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos ya de aplicaciones que se están llevando a cabo desde hace algún tiempo para que los ciudadanos denuncien alguna situación que pudiera constituirse como un fraude electoral, ¿no? Entonces, es aprovechar estas nuevas tecnologías para realizar nuestra función. Y esto me lleva a la segunda pregunta. Mira, Ernesto, es muy difícil que una organización de observación electoral, por la falta de recursos, como que decíamos, tenga una cobertura amplia, significativa en todo el territorio nacional, como para determinar si algunas prácticas efectivamente pueden inclinar o no la balanza de los resultados electorales de un lado o del otro. Sin embargo, te puedo decir muy claramente, hemos observado sistemáticamente actos que claramente son antidemocráticos, delitos electorales en distintas elecciones. Bueno, hay que recordar que ahorita ya el delito electoral está considerado como un delito grave, ¿no? Que es otro aspecto. Entonces, no podríamos, o no podría yo determinar si estas conductas han inclinado, insisto, la balanza de un lado a otro, pero sí lo que puedo decir claramente es de que son conductas que persisten, ¿no? En el 2015 en Chiapas, en el 2016 en el Estado de México, son ejemplos de la persistencia de estas conductas antidemocráticas, ¿no? Pero aquí hay algo importante: para que se cometa un delito electoral, una conducta antidemocrática, por lo menos debe haber dos partes, ¿no? Quien corrompe y quien participa, ¿no? Entonces, insisto, es parte de este fortalecimiento cívico, de construcción de ciudadanía que debemos hacer, y aprovechar la pandemia para, bueno, aprovechar las circunstancias que nos ha dejado la pandemia, para también desarrollar a lo mejor cursos, métodos, cápsulas como estas, que se puedan difundir en las distintas plataformas en redes sociales con la ciudadanía. Entonces, en esta nueva era podemos llegar, incluso verlo como oportunidad de que podemos llegar a más gente, ¿no? Pues muchísimas gracias. Sin duda, el tema de la observación electoral es muy, muy amplia y necesitamos irla desmenuzando poco a poco. Les agradezco muchísimo el que nos acompañen en el Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados con su expertise y sobre todo en esta nueva edición de la Academia Electoral que estaremos impulsando con observación electoral. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Ernesto, por su participación. Nos vemos en la próxima. Gracias.